Doctor Álvaro Simón Padrós, muchas gracias por visitarnos en el programa. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que nos cuente cómo estamos terminando esta zafra 2021 en Tucumán. Bueno, ha sido una zafra exitosa, 14 ingenios moliendo en esta zafra con una importante producción de azúcar y de alcohol. La última información que me entregó el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán, el IPAT, nos indica que hemos molido un poco más de 16 millones de toneladas de azúcar con un rendimiento fabril del 8,18%, y eso permitió la producción de 234 millones de litros de alcohol, 1.200.000 toneladas de azúcar blanco, 200.000 toneladas de azúcar crudo y 900.000 toneladas de melaza que se podrán transformar ya sea en azúcar o alcohol dependiendo del precio. Sí, en Tucumán no solo tenemos que mirar los volúmenes, sino el precio. ¿Cómo están con el precio? Y el precio, nunca hay un precio que conforme al sector, y principalmente cuando hay un proceso inflacionario en la economía, en la macroeconomía, que hace que los insumos, principalmente los fertilizantes que están dolarizados, incidan mucho en el costo de producción. Pero hoy el precio es un precio aceptable, nos gustaría que sea superior a los 3.000 pesos, estamos cercanos a esos valores, pero siempre el precio es insuficiente. Sí, hacía esta pregunta del precio porque esto tiene una repercusión en el desarrollo, sobre todo del interior de la provincia, y la generación de riqueza en Tucumán. Y cuando le preguntaba lo del precio, sabía que no me iba a decir que era un precio óptimo, muy pocas veces llegamos al óptimo, pero tampoco debe ser tan malo porque no los he visto quejarse los del sector azucarero, que son muy sensibles, y de ir a los medios de comunicación cuando el tema del precio está muy bajo. Sí, sobre todo aquellos cañeros que tienen importante superficie y a los empresarios dueños de ingenios. Pero hay que recordar que cuando uno ve los números del último registro de productores cañeros de la provincia, el 60% tiene menos de 50 hectáreas. Sí. Y eso significa que en ese universo de más de 4.500 productores con menos de 50 hectáreas hay un minifundio que necesita sobre todo un buen precio de la bolsa de azúcar para poder encarar su producción. Nosotros en ese sentido tenemos 3 fideicomisos que trabajamos con la Caja Popular para proveerle a estos pequeños productores, a este minifundio, un fondo rotatorio de crédito para la contratación de cosecha y flete, para la compra de fertilizante y para la venta de bolsa de azúcar. Bien. Claro, una gran ayuda para que puedan seguir funcionando, ¿no? Exactamente. Bien. Ministro, fue de mucho agrado para el programa, porque lo habíamos planteado antes, esta constitución de la Mesa de Cambio Climático en la provincia. ¿Quiénes la conforman? Esta es una mesa provincial de cambio climático, es una mesa interministerial, la conforma y la coordina el Ministerio de Desarrollo Productivo, el ministerio que yo conduzco, pero también están presentes el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Obras Públicas, Defensa Civil. Porque es un tema de un fenómeno planetario que afecta a la producción, a la economía, afecta a la sociedad de manera integral, y pensamos que, siendo interministerial, podríamos entre todos pensar soluciones para nuestra provincia. ¿Qué pasos se propusieron dar? Bueno, principalmente elaborar el plan de respuesta al cambio climático, que contemple no tan solo la mitigación, sino también a la adaptación, ¿no? Y eso obviamente este plan va a llevar seguramente algunos planes de obras públicas tendientes a evitar las inundaciones principalmente, ¿no? Pero después también tenemos dentro de ese plan que se está elaborando todo lo relacionado a eficiencia energética, al aumento o a la importancia y fortalecimiento en la producción de biocombustibles, pensando en que hay que disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Uno de los principales
factores que inciden en este problema mundial. En ese sentido, ¿se encargó algún estudio o hay algún estudio hecho por la universidad para saber cuántos gases se emiten en Tucumán? Sí, el último dato, que Tucumán emite el 1,7% de los gases de efecto invernadero a nivel del país. A nivel del país. ¿No es cierto? Ese obviamente, cuando uno se lo compara con otras regiones del país y del mundo, son datos menores, pequeños. Pero está en nosotros también llevar adelante todas las acciones para disminuirlo, seguir disminuyendo ese valor, haciendo nuestra contribución. Bien, ¿qué contaminamos más nosotros, el aire, el suelo o el agua? No, ¿Tiene en eso datos precisos? Sí, en realidad hoy cuando uno ve las acciones que lleva adelante la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, que también forma parte de la estructura de mi ministerio, y ellos están muy abocados a evitar el vuelco de vinaza a los ríos. Y en ese sentido se firmó un convenio con el Gobierno Nacional, el Gobierno de Santiago del Estero, y hace 10 años estamos diariamente, los 7 días de la semana, los 365 días del año, controlando a los ingenios y analizando todos los días la calidad de agua de nuestros ríos. Te puedo decir que desde hace 10 años hasta ahora el trabajo ha sido muy intenso y nos permite garantizar los cursos del agua no contaminados. Y cuando ocurre algún vuelco es siempre accidental. Después también nos preocupa mucho el tema de la quema de caña, ¿no? que es un fenómeno complejo. Sí hay que tener en cuenta que a los productores cañeros no les conviene quemar su caña en pie, eso le quita rentabilidad porque quita rendimiento. Normalmente estos incendios son accidentales, no son intencionales. De todas maneras hay una ley provincial que prohíbe la quema de cañaveral. Y le prohíbe a los ingenios recibir caña quemada. Exactamente. Y entonces nosotros de la provincia, imitando un poco al citrus o al arándano, que son dos productos que se exportan a distintos mercados del mundo, que además cumplen protocolos muy exigentes, como ser las Global Gap, nosotros ideamos un sistema de certificación que hemos denominado Local Gap. Y de esa manera es un protocolo que lo que tiende a la cosecha en verde. Entonces el productor que está interesado en certificar esta norma hace una serie de inversiones en su finca cañera y de esa manera previene los incendios, y de ocurrir un incendio accidental en esa finca uno tiene cierta consideración porque la tiene certificada, ¿no? Hoy tenemos en Tucumán 50.000 hectáreas bajo esa norma de certificación y esperamos que en el transcurso de estos años vaya aumentando. Desde que yo vine a vivir a Tucumán me di cuenta que, por lo menos en la capital, el aire que respiramos no es de buena calidad, tiene muchas partículas. Incluso uno cuando va a ver en plena zafra uno lo ve en los balcones o en los patios de las casas, los residuos, ¿no? Pero también cuando uno pone la ropa para lavar, el olor en que queda la ropa es olor a humo, sinceramente. Pero además de eso, cuando uno viene en avión lo ve, cuando uno viene en auto a la provincia, a la capital, ve como una nube. Me parece que es un tema preocupante. Y hay otros datos para cruzar. Cuando uno va y ve los problemas de las vías respiratorias, en Tucumán hay muchos casos de eso. Hemos hablado durante años con neumonólogos y dicen que esta es una buena plaza para ellos, por esto el problema del aire, que está directamente relacionado con los derechos humanos, ¿no? No es un problema anecdótico. No, creo que ha habido un importantísimo avance en esta última década. A partir de las importantes inversiones realizadas por el sector privado, ¿no? Hoy, cuando uno hace muy poco visité el ingenio de La Florida, ellos están llevando adelante un proyecto muy interesante, que es que en vez de llevar la vinaza a los campos para fertilizar la caña de azúcar, lo que están haciendo es mezclándola con bagazo.
en una proporción de 70% de vinaza, 30% de bagazo, para combustible de las calderas, y de esa manera generar energía eléctrica de una fuente renovable. Sí, ¿no? Al residuo lo transforman en un insumo. Exactamente. Hay que recordar que cuando uno ve la generación de energía eléctrica en Tucumán, solamente el 1,5% de esa energía generada tiene como fuente una fuente renovable, y son exclusivamente los ingenios azucareros. Y después, bueno, en las chimeneas, los filtros, ha habido una importante inversión. Le tengo que decir algo, en honor de la verdad, reconozco que hubo un avance. Antes era extremadamente mucho más contaminante todo, pero todavía no estamos satisfechos. No, seguro, hay que seguir avanzando. Seguro, hay un cambio muy importante en la conciencia ambiental de la sociedad, muy exigente, pero estamos trabajando en ese sentido. Pero además, ministro, a ver, hoy quien produce debe incorporar el cuidado del medio ambiente dentro de sus costos. Sí. Hoy ya estamos todos informados que esto no es que yo no me enteré, ya hay que incorporarlo. Nosotros hemos elaborado en el Ministerio un plan quinquenal. Un plan de 5 años para ponernos un rumbo a mediano plazo. Y tenemos nuestros ejes estratégicos que nos marcan ese rumbo. Por un lado, el crecimiento económico, la equidad territorial y la sostenibilidad ambiental. Nosotros estamos convencidos que Tucumán necesita implementar un modelo productivo de desarrollo sostenible. Bien. Porque la sostenibilidad no es algo optativo, es algo que estamos obligados a conseguirla, ¿no? Y este plan estratégico y estos ejes estratégicos están vinculados con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Así que el tema medio ambiente está muy inserto en nuestras políticas y en nuestras acciones a partir del Ministerio. Y hemos definido como ejes transversales al cambio climático y a la perspectiva de género. Bien, en el tema de las inversiones para mitigar lo que es el cambio climático, a mí me preocupa en Tucumán si hay sequía o si hay abundante agua. Si hay abundante agua, como usted dice, están las inundaciones, por eso yo una vuelta en el programa le planteaba a un ingeniero civil acá que los puentes los tienen que hacer, tienen que invertir el doble, hacerlos más grandes, más altos, todo, porque hoy llueven 250 milímetros, pero mañana pueden llover 350 milímetros. Mi abuelo nunca me habló de que vio llover 200 milímetros, sin embargo, hoy nos llueven 250 milímetros cada tanto. Bien. Y lo otro cosa que bueno, si llueve mucho me preocupa ese tema, ¿no? Y estas poblaciones que están en situaciones de riesgo, por ejemplo, La Madrid está en un lugar donde no podrían estar las casas, entonces pensar en comenzar a trasladarlos de a poco a la gente, tratando de que tengan el menor impacto dentro de su vida. Pero ¿sabe qué me preocupa también, ministro? La sequía. La sequía nos va a golpear económicamente, en mano de obra y en generación de riqueza, porque va a haber campos inservibles, la industria no va a poder trabajar, el campo no va a poder regar. Y nosotros embalsamos poco. ¿Por qué tenemos tan pocos embalses? No digo un dique, pues ya, embalsar agua, tener embalsada para... Sí, hay que recordar que son diques que se han construido en función a una demanda determinada ya hace mucho tiempo atrás. Sí. El efecto de la sequía, obviamente, hace insuficiente la capacidad que tenemos para almacenar agua. Hay muchos proyectos, pero que están en agenda, ¿no? Como el dique potrero de Las Tablas, potrero El Clavillo, el Naranjal, que son de inversiones de muchos miles de millones de dólares. Hace muy poco estuve reunido con el doctor Sisto Terán, que hoy está de coordinador de la unidad Belgrano Norte Grande. Y bueno, estamos elaborando los proyectos y seguramente una vez que los tengamos finalizados, buscando la financiación para justamente tener más agua almacenada y poder enfrentar la sequía, ¿no? Una sequía que obviamente no tan solo afecta a los cultivos, sino, y diría que principalmente a la industria, y principalmente a la industria azucarera, ¿no? Demandan estos 14 ingenios que han molido este año, demandan una enorme cantidad de agua, y ahora que estamos en un proceso de sequía y afortunadamente ya terminando la zafra,
son altamente demandantes. Y por otro lado, la sequía también tiene una incidencia muy importante en la quema de cañaverales. Esta quema que son accidentales en su mayoría. Como ejemplo pongo el año 2019, en donde no hubo heladas y no hubo sequía, y el porcentaje de quemas del cañaveral fue tan solo del 18%, y este año hemos llegado al 41% de la superficie con fuego. Bien, la última pregunta, ministro. He visto, y estuvieron acá en este programa, cuando ocurrió el hecho, muchos inversores en el tema del arándano. Creció el arándano en la provincia, de pronto nos transformamos en una provincia productora de arándanos y orgulloso. Cubrimos cuando se amplió la cámara frigorífica, que es modelo en el NOA, y cuando se amplió la pista del aeropuerto. Pero hoy no estamos exportando vía aérea el arándano. ¿Hay alguna novedad sobre este tema? Con respecto al aeropuerto, decirte que es el segundo aeropuerto de transporte de carga aérea del país. Primero está Ezeiza, después viene Tucumán. Sí. Y eso es resultado de un gran empuje de mano del arándano. El arándano nos exigía, además de construir esta cámara de frío, fortalecer las pistas para permitir la llegada de aviones de mayor porte. Y bueno, todo venía bien hasta que entramos en estas dificultades de la macroeconomía, y con un aumento muy importante en la tarifa aérea. Ya el año pasado no hemos exportado vía aérea arándanos a ningún mercado del mundo, principalmente Estados Unidos. Toda la exportación, que no ha cedido, digamos, se sigue exportando, ha sido realizada por vía marítima. Sí, vía fluvial. Y este año creemos que de no disminuir la tarifa aérea, va a ser un año parecido. Es un problema de costo, no de una decisión técnica, política de no exportar de Tucumán. No, es un problema de costo, un aumento de la tarifa aérea que nos quita competitividad, nos saca del mercado. Fíjese cómo nos golpeó semejante inversión que se hizo teniendo un aeropuerto modelo y, como usted dice, segundo en el país, ¿no? Sí. De todas maneras, confío plenamente en el sector privado, en el sector empresarial, arándanos, citrus, azúcar. La verdad que ante la adversidad siempre se pusieron la camiseta de Tucumán y pudieron sortear los inconvenientes, así que estoy confiado que esto pasará. Yo también confío, un sector muy pujante. Bueno, ingeniero Álvaro Simón Padrós, muchas gracias por su tiempo y venir a dialogar al programa sobre estos temas que le interesa a la sociedad. Muchas gracias a vos. Para mí siempre es un gusto poder transmitir las novedades de nuestra provincia, una provincia que hoy tiene un futuro promisorio. Muchas gracias. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.